Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos en nombre del Señor Jesucristo. Me gustaría continuar enfocándome en la necesidad de que la persona nazca de Dios, nazca del Espíritu Santo, sea bautizada con el Espíritu Santo, o sea sellada con el Espíritu Santo, o reciba la mente del Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Porque sin eso es imposible que la persona entre al reino de Dios. Es imposible. Yo quería que usted entendiera que nosotros no estamos aquí de ninguna manera intentando bloquearlos con respecto a la entrada en el reino de Dios, o a querer nacer, o al nacimiento del Espíritu Santo. Yo sé que muchas personas, lamentablemente, la mayoría de las personas son nacidas de la carne. Es decir, la mayoría no. Todas las personas en principio son nacidas de la carne, como yo fui nacido de la carne. Pero cuando conocí la palabra de Dios, cuando tuve acceso a las Sagradas Escrituras, al Dios de la Biblia, entonces yo tuve el privilegio de nacer del Espíritu Santo, porque yo coloqué mi fe, yo coloqué mi foco en la cosa más importante de mi vida, que era mi salvación. Y el Espíritu Santo entonces vino y me reveló a Jesús. Entonces, es eso lo que yo quiero para ustedes. Nosotros no estamos aquí para dirigir o manejar la vida de nadie. Si el Espíritu Santo no le convence a usted, mi amiga y mi amigo, ¿qué yo puedo hacer? Pero yo tengo certeza de que Él quiere convencer, y Él convence, mejor dicho, a aquellos que son sinceros, aquellos que están buscando la verdad, aquellos que han sido engañados por la propia carne. Porque quien es de la carne, como nosotros dijimos ayer, es frágil, es débil, es, digamos así, emotivo. Lleva la fe de acuerdo con los deseos, los sentimientos del corazón. Y el corazón, usted sabe, es engañador. El corazón es un pozo de engaño. Entonces, cuando la persona nace de la carne, ella es corazón puro. Ella toma decisiones basadas en el corazón. Ella se casa con el corazón. Ella hace negocios con el corazón. Ella se revienta a causa del corazón. Todas las elecciones son hechas en base al corazón, son incorrectas. Por eso es necesario que ella nazca de Dios, que ella sea espíritu, que ella sea espiritual, que ella sea racional, que ella tenga una fe con inteligencia. Porque el mundo en el que vivimos, quien nace de la carne está sujeta a ser religiosa sin conocer a Dios. Queda satisfecha con su religiosidad, incluso no conociendo al Dios en el que dice que cree. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque nació de la carne, nació del corazón, nació de la emoción, nació de la música, de las sensaciones. Esa es la realidad. Entonces vea lo que el apóstol Pablo dice. Les dice a los hermanos que probablemente él había visto los problemas que nosotros vemos hoy. Muchos hermanos de la carne, no los del Espíritu, no del Espíritu. ¿Por qué? Porque él dice así a la iglesia de Corinto. Él dice así: y esto digo, hermanos, es decir, a los supuestamente nacidos del Espíritu. Pero él está hablando aquí como llamando la atención de aquellos que estaban entre los hermanos, pero eran nacidos de la carne y se veían como hermanos. ¿Qué es lo que sucede hoy? En todas las iglesias
Sucede que muchas personas nacidas de la carne se mezclan con los nacidos del Espíritu y fingen una cosa que no son. Ellas dicen creer, ellas adoran, ellas alaban a Dios, ellas saben usar las palabras de Dios, pero ellas no conocen a Dios. Lamentablemente fueron nacidas de la carne, nacidas de la emoción, nacidas de las sensaciones, del entusiasmo y no del Espíritu. Cuando la persona nace del Espíritu, usa la inteligencia, ella usa la razón, ella usa el intelecto. Cuando la persona nace del Espíritu es fuerte. Ella es fuerte, ella es resistente, porque ella sabe en quién ha creído. Entonces Pablo les dice a los hermanos, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, quien es nacido de la carne no va a heredar el reino de Dios, aunque esté dentro de la iglesia. Tal vez sea pastor, obispo, esposa de pastor, esposa de obispo, tal vez sea un oficial de alto grado de la iglesia. Pero si no nace del Espíritu Santo, quedará del lado de afuera. Recuerda cuando Jesús les dijo a aquellos que predicaban el Evangelio, curaban a los enfermos, hacían maravillas. Y después, cuando se presentaron, la puerta se cerró y ellos golpearon, Señor, ábrenos la puerta. Y Él les dijo, yo no sé quiénes son. Yo no sé quiénes son ustedes. ¿Recuerdan a las 10 vírgenes? Solamente 5 vírgenes entraron y las demás golpearon la puerta diciendo, Señor. Y Dios dijo, yo no las conozco. Ahora, ¿quién es nacido de Dios? Ah, mi amiga, puede pasar por el valle de la sombra de muerte, puede pasar por el infierno de este mundo, pero va a prevalecer, va a vencer porque nació del Espíritu y el Espíritu está dentro de él o de ella, el Espíritu de Dios. Y Pablo dice, la carne y la sangre, es decir, la persona carnal, la persona que es nacida de la carne, no puede entrar en el reino de Dios. Está aquí escrito. Usted puede leer eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Quien es nacido de la carne continúa con el origen, con la naturaleza adámica, que es alma viviente. Pero el que es nacido del Espíritu Santo deja de ser alma viviente para convertirse en espíritu vivificante. Es decir, cuando la persona nace del Espíritu, ella es espíritu vivificante. Ella pasa vida. Ella les transfiere a otras personas vida, más que charla, más que historias de la palabra de Dios. Entonces muchos historiadores, muchos teólogos, muchas personas que se creen alguna cosa, solo hablan de aquí para afuera. Porque de aquí para adentro, mi amiga, no tienen nada. Son vacíos, son carne pura. Y que se está lamentablemente deteriorando. Quien es carne, frágil, es débil. Quien es nacido de la carne, vive en depresión. Quien es nacido de la carne, muere en depresión. Quien es nacido de la carne acaba matándose. Quien se mata es porque es nacido de la carne. Dudo, yo desafío a cualquier persona, a cualquier científico, a cualquier persona de este mundo, que una persona nacida del Espíritu Santo cometa suicidio. Quien es nacido del Espíritu nunca desiste, porque el Espíritu de Dios está ahí con él. La semilla divina está ahí. Y yo puedo decirles esto. Ustedes saben, ustedes conocen mi historia. Inclusive nuestros adversarios, aquellos que me odian, que me envidian, aquellos que
que me persiguen, que continúan teniendo preconceptos contra mí. Usted sabe cuántos y cuántos años vengo sufriendo afrentas, mentiras, engaños, injusticias y toda clase de males. Pero no destruyeron mi persona, ni la van a destruir, ni pueden destruirla, porque aquel que nace del Espíritu es indestructible. Eso mismo, porque nació del Espíritu. Usted ve que ni la muerte destruyó a Jesús. ¿No es así? ¿No fue eso lo que sucedió con Jesús? Jesús nació del Espíritu, sufrió, gimió, cargó los pecados de toda la humanidad, las dolencias, las enfermedades. Él cargó toda la maldición de la humanidad y permaneció firme, justo, leal, fiel al Padre. Y entonces, al tercer día, resurgió nuevamente. Entonces, amiga y amigo, quien es nacido del Espíritu es fuerte, es perseverante, es resistente. Nada puede remover de su mente, de su intelecto, aquello que él cree. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo. Él dijo así: yo sé en quién he creído. Es decir, saber es aquí en la mente. Pablo no dijo, yo siento en quién he creído, no. Porque a mucha gente le gusta alardear y ostentar. Yo siento a Dios, yo siento esto. Yo no siento nada, yo creo. Y mi creencia no está en el corazón, está en la mente. Yo tengo certeza de que mi Padre está conmigo, en la persona del Espíritu Santo, y que vamos a vencer. Una pregunta que una persona me hizo, que yo quedé en responderle, es con respecto a quien dice, obispo, ¿puede una persona bautizada con el Espíritu Santo estar enferma? ¿Cómo puede ser? ¿Es posible? Claro que es posible. Lógico que es posible. Usted ve en la Biblia, usted ve que Pablo tenía problemas en la carne. ¿No fue así? Pablo dijo que tenía una espina en la carne y que 3 veces él oró al Señor, pero el Señor le respondió, mi gracia te basta. Dios no le sacó la espina de la carne a Pablo. Entonces, nadie sabe exactamente qué era ese espíritu, qué significaba ese espíritu en el cuerpo de Pablo. Pero él dijo, Dios le dijo, mi gracia te basta. Y Pablo dijo con propiedad, que Dios permitió aquella espina para que él, Pablo, no se ensoberbeciera, no se enorgulleciera a causa de las revelaciones que había recibido de Dios. Entonces Dios dejó aquella espina allí, incomodando a Pablo, y él dijo, gracias a Dios por las espinas. Entonces sí, es posible que la persona tenga el Espíritu Santo y tenga problemas en el cuerpo físico, problemas en su materia que es usada aquí en este mundo. Pero el Espíritu no está enfermo. El Espíritu no se enferma. El Espíritu siempre es fuerte, resistente, pasa luchas, pasa por el fuego. Es probado y aprobado porque es Espíritu y el Espíritu no muere. El Espíritu no se deteriora. El Espíritu no se pudre. El Espíritu no es débil. El Espíritu es resistente, es fuerte. Y es eso lo que queremos que usted tenga. Por eso el ayuno de Daniel es para quien realmente quiere renunciar a toda su vida, para que así nazca una nueva vida, sea una nueva criatura, tenga una mente nueva, un nuevo corazón, sea espíritu que da vida por todo este mundo. Jesús también dijo, aquel que beba del agua que yo le daré, esa agua que es el Espíritu Santo, se convertirá en él una fuente. Y fuente, usted sabe, ¿quién puede parar una fuente? ¿Quién puede tapar una fuente? No se puede.
ella va a reventar porque la fuente rebosa. Y es eso lo que queremos que usted sea, una fuente, mi amiga y mi querido amigo. Que usted sea la propia fuente, que usted sea la propia bendición, en vez de estar mendigando bendiciones. Dios quiere hacer de usted la propia bendición, recibir el Espíritu Santo. Es eso y mucho, infinitamente más. Solo cuando usted lo reciba, usted sabrá. Que Dios los bendiga a todos. Y es más, hoy es jueves. Hoy es jueves. No, hoy es miércoles. Hoy es 7 de septiembre. Miércoles a las 6 de la tarde tendremos la mini vigilia de la búsqueda para quien está interesado en recibir el Espíritu Santo en todas las iglesias universal del Reino de Dios. Estoy hablando aquí directamente de Mozambique. Que Dios los bendiga a ustedes y a todo el pueblo de aquí, de esta tierra maravillosa. En nombre del Señor Jesús. Hasta mañana. Gracias a Dios.